Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Como un protocolo nacional sobre el perdón y ser perdonado. Porque él sabía que aquello iba a terminar en una matazón. Y era lo que él quería evitar, porque si ya el país tenía varios años matándose y no se resolvía nada, él no podía en su mandato permitir que eso continuara. Y entonces él decide, Invictus, plantear perdonar y ser perdonado, para crear una amnistía, etc. Y eso fue de rango legal, a nivel nacional e internacional, y fue un hecho real que, repito, vi transmitido en un formato de una película. Y aquello realmente impresionaba los crímenes que se cometieron. Pero lo importante fue que eso fue tan efectivo de que cesó en un gran parámetro el derramamiento de sangre de aquella guerra civil que no tenía, dijéramos, detenimiento, que no tenía un stop, que no tenía una parada. Y él lo logró. Eso está registrado y lo pueden investigar ustedes. Entonces vemos que después de esta crisis social, después que se realiza un conflicto, debe haber un acto de reconciliación. ¿Por qué? Porque ese acto de reconciliación va a desanudar dentro de nosotros las energías que van a determinar en el futuro, inmediato, mediato y a largo plazo, nuestra vida, nuestra dicha, nuestra desdicha, nuestra prosperidad, nuestro quebranto, nuestra carestía, nuestra miseria. ¿Por qué? Porque cuando la conciencia se desata dentro de nosotros, dijéramos, sin una fortaleza espiritual, eso tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias generalmente son nefastas para nosotros desde el punto de vista psicosomático. Hay personas que caen en una depresión, hay que estudiar sus causas. Hay personas que se les desarrolla un karma inmediato, una ceguera, y se ha demostrado que las causas son por conflictos familiares, emocionales, económicos, etc. Eso ya está estudiado debidamente. En todo caso, la clave está en el perdón y en el ser perdonado. Ahora, hay una palabra maravillosa que no me percaté de traerla. Voy a ver si nuestro amigo aquí, Fran, me la puede conseguir en internet, al menos el versículo, donde le preguntan al Cristo que cuál perdonó más, y Cristo le dice que el que más amó, es decir, el que más ama, más perdona. Eso fue con respecto a Pedro, más o menos así es el asunto. Entonces, ¿qué quiero decir con estas palabras? De que la gran clavícula significativa para abordar en este momento es esa palabra, es esa respuesta, porque si nosotros no despertamos en el amor, que lo hemos dicho y lo vamos a decir en forma incansable, nosotros no somos conscientes de nuestros semejantes, no somos conscientes de la vida, no somos conscientes de sí mismos y odiaremos a todos. Es decir, nos odiaríamos a nosotros mismos y odiaríamos en ese nivel la vida de los demás y la vida en sí misma. Y entonces en ese estado pregunto, ¿cómo podemos vivir bajo esa helada, bajo esa tundra de la indiferencia, de la apatía, del egoísmo, de la miseria interior, de la negación de la luz y de la afirmación de la oscuridad, del error y del dolor? Entonces, perdonar y ser perdonado es un acto de perdón. Y ese acto de perdón es un acto de luz, es un acto de conciencia, donde en las dimensiones superiores nuestras aparece la conciliación del alma, de la conciencia, del pensamiento, del espíritu, donde nuestros espíritus se abrazan, donde nuestras almas se funden, donde nuestros brazos nos aportan la sinceridad de te necesito, te perdono, lo lamento. Esas son palabras curativas, porque nosotros ofendemos con nuestra palabra. Entonces resulta ser que la palabra es una espada, resulta ser que la palabra hiere, resulta ser que la palabra destruye, resulta ser que la palabra limita. Pero nosotros a veces no solamente ofendemos con la palabra, sino también con el gesto, con la mirada, con el músculo, con el látigo, con el revólver, con el acero que corta. De eso les estoy hablando, hermano. Nosotros también no pagamos nuestras deudas. Esto no está bien, eso es una ofensa. Nosotros no reconocemos a nuestros semejantes. Nosotros no proporcionamos dicha a nuestra familia. Vamos a poner que ustedes hubieran hecho todo bien. Pero si ustedes se preguntan en su conciencia, proporcioné dicha a mi familia, les proporcioné belleza a mis hijos, estuve con ellos cuando tenían miedo, cuando me llamaron, cuando me dijeron, escúchame. Este es el asunto de ese calibre. Cuando nosotros estamos libres de todo esto,
nuestro corazón está puro, nuestra mirada está serena, nuestra respiración está calma. No importa nos enfrenten quien nos enfrente. Sin embargo, cuando nosotros temblamos es por el yo, porque somos indignos, porque tenemos deuda. Porque resulta ser que el perdón y el perdonado existe una deuda que debe ser cancelada, que fue la que Dios nos perdonó. Porque Dios dijo, viviréis, pero el varón sufrirá con el trabajo y la mujer sufrirá con el parto. No seréis más felices. O sea, se determinó una sentencia. Ahora bien, nosotros podemos salvarnos de esa sentencia, sí, a través del Cristo, pero no solamente el Cristo histórico, sino del Cristo íntimo, de nuestro Yeshua particular, del aspecto antropológico del Cristo dentro de nosotros, para que nos salve como principio, porque Él es el único que puede restaurar y conciliarnos ante el Padre. Y esa es la conciliación, esa es la paz más importante, porque de ahí no hay paz, hermanos, no hay. La paz surge de allí, no surge de otra cosa, y no hay camino para la paz, porque la paz es la paz. No hay decreto, no. No se compra, no. No se conquista con una bomba atómica, no. Se conquista con el perdón, se conquista con el ser perdonado, se conquista con el cuánto te debo para pagarte. Así es que se conquista la paz, así es que se conquista el poder, así es que se conquista la prosperidad. Parece ser que no conseguimos el asunto del versículo. Lucas 7. Del 36 al 50, vamos a ver, vamos a ver aquí, Lucas 7, espérate que yo no tengo mucha velocidad ahí, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa el fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mirífico relato precioso, encantador. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Igual toda la mujer dijo a Simón, ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis ojos con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gracias, Fran, esto es lo que necesitábamos. Bueno, contento estoy por la asistencia del hermano muy eficaz aparte de sonido y licenciado Franklin con esta intervención trayendo a la luz y en la luz las palabras crísticas de Lucas tan preciosas. Entonces vemos una clavícula maravillosa. Esa clavícula consiste en que siendo perdonados somos salvos. El Cristo viene a la tierra en el drama cósmico con el propósito de que la raza humana reciba la posibilidad bajo el perdón y el pacto realizado por la redención de volver a la luz, de conciliarse con el Padre, con la naturaleza, con sus hermanos, en todas las dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Para que eso sea posible existe una palabra, hermanos, hermanas. La palabra es, primero, arrepiéntete, perdona, ser perdonado y paga. Esto nos permite a nosotros, en su eficacia, ser salvos por nuestro Cristo íntimo. Y ese acto de salvación está implícito y es inherente a un acto de perdón. Pero repito, si no nos arrepentimos no podemos perdonar. Pero aquí hay un detalle que todo el mundo pregunta, pero es que he cometido tantos errores, ¿por cuál me arrepiento? Esto tiene 2 respuestas.
Arrepiéntete del más grave, del que más recuerda, del que te está haciendo más daño. Y comienza allí. Pero sin embargo mi palabra va mucho más profundamente a todo. Nuestra vida en sí sumada es un conjunto de errores. Y esos errores han producido lo que dijéramos teológicamente se ha llamado pecado. Porque una cosa es el error, una cosa es el aspecto psicológico del error, que es el yo, y una cosa son las consecuencias, que es el pecado. Es decir, que el pecado no es igual al error. Ahora, las consecuencias más el error, dentro del espíritu del error, sí es pecado. Comprendiendo esto así, entonces, ¿cuál es mi llamado y mi exhorto? Es arrepentirnos de nuestra vida en sí, que suma toda esa cantidad de locuras, de insensateces, de errores, de ofensas que hemos cometido. Entonces, ¿por qué es mirífico esta palabra que acabamos de compartir de Lucas? Porque él nos dice que podemos ser perdonados bajo la salvación, es decir, podemos ser salvos si nos perdona, pero nos va a perdonar o el que nosotros ofendimos o nos va a perdonar la parte superior de nuestro ser, donde nosotros así mismos fallamos y donde fallamos con nuestros semejantes. Entonces, el verdadero perdón tiene como fuente las partes superiores del ser. Y es sincera, honesta y real cuando es de ser a ser. Por eso implica un proceso. Y ese proceso requiere de análisis, requiere del espíritu de discernimiento, requiere de sabiduría, requiere de oración, y aquí viene lo más grande. Aquí viene la palabra, el Padre Nuestro. Resulta ser que no hay ser que sepa más que eso es el Cristo, porque Él es el maestro de maestros, tanto de los exteriores como de los interiores de los interiores. Estoy hablando de la parte humana y de la parte interna, pero en palabras del Pistisofía. Dice el Padre Nuestro, que es la oración más portentosa y de gran valor sacerdotal que existe en el universo. Perdónanos nuestras deudas y ofensas, así como también nosotros, tratamos de perdonar a quienes nos deben y ofenden. Total, el asunto es no importa en latín, en hebreo, en árabe, en la China, el Padre Nuestro es el Padre Nuestro y dice, perdónanos. Entonces el Cristo descendió del Sagrado Absoluto Solar como en carne y sangre el amor, pero nosotros no lo comprendimos. Esa luz nos cegó y nosotros dijimos no al amor, nosotros dijimos no a la luz y gritamos, preferimos a Barrabás, preferimos el imperio, en este caso romano, y entonces se quebrantó los cielos, se oscureció el firmamento y aparecieron rayos y truenos y tormentos y se cumplió el desiderato cósmico. Sin embargo, el Cristo dijo allí, pleno de dolor, en su último aliento, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces el perdón está ligado a la ignorancia en estas palabras. ¿Por qué? Porque la ignorancia es el espíritu del error, es el espíritu de la falsedad, es el contenido del espíritu, de la ilusión, de lo irreal, del autoengaño. Y aquí aparece entonces la fuerza tenebrosa del yo y de la naturaleza. Entonces les invito a la audiencia que me escuche, que haga un acto de perdón, que comience con actos pequeños y que trabajen para que sean perdonados. No esperen caer en una cama, no esperen, hermanos, hermanas, un accidente, no esperen una enfermedad, no esperen un atraco, no. Vamos a reflexionar sobre nuestra vida, que estamos sanos y en gratitud infinita, con humildad, reconozcamos nuestros errores inmediatamente y corrijámonos. No mantengamos más el error dentro de nosotros y sumemos más errores. No. Vamos a comenzar con nuestro hogar, vamos a limpiarlo, vamos a sanarlo, vamos a tener el proyecto de ser feliz en la casa, en el hogar. Vamos a plantearnos la necesidad de ser uno. De lo que tú necesitas yo te aporto, de lo que yo necesito tú me aporto. Pero ¿por qué le quitamos? ¿Por qué le quitamos y no damos nada? Ese es el planteamiento de este programa. Pero la profundidad de este programa es que nos conciliemos con nuestro Padre, para que no tengamos más miedo. No importa lo que nos pase y lo que nos espere, pero sin miedo. Que nosotros tengamos nuestra respiración tranquila delante del enemigo, delante del peligro.
delante del acoso. No, que caigan rayos y truenos, no. Nosotros estamos en nuestra respiración normal, no está agitada, no tenemos miedo. ¿Por qué nosotros estamos llenos de miedo? Esa es la pregunta. Ahora, cuando hablan aquí de esta mujer, entiendo que esta mujer tiene un nombre y un apellido. La pregunta es por qué no sé por qué aparece aquí que sin apellido y sin nombre. Dicen, y voy a decir que es María Magdalena. Ahora bien, vamos a poner que no sea María Magdalena. Les digo, con todo el conocimiento que pueda tener, María Magdalena es el símbolo del eterno femenino que se arrepiente para amarnos. Ya ella no quiere seguir siendo utilizada para la pasión, para el degeneramiento, para la lujuria, para la pornografía. No, el eterno femenino quiere resplandecer en la luz. Ella no quiere más fornicación, ella no quiere más gritos, ella no quiere más violencia. Ese es el asunto. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde está nuestra hombría? ¿Qué hemos hecho nosotros con el eterno femenino? ¿Qué hemos hecho nosotros con la hija, con la esposa? ¿Qué hemos hecho? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Eso es así, no es lo contrario. Entonces, en la literatura clásica aparece una gran obra, una gran ópera, un gran texto. Me refiero al Parsifal de Richard Wagner. En ese Parsifal, María Magdalena tiene un símbolo que se llama Kundry, pero en la teología, en el pasaje de la decapitación de Juan, María Magdalena y Kundry tienen un símbolo. ¿Cómo se llama ella? Salomé. Pero si profundizamos en la antigüedad, estas tres mujeres con sus nombres tienen un símbolo. Cuando el poderoso Sansón, ¿cómo se llama ella? Dalila. Entonces, el prototipo psicológico de perfección femenina es la que nos va a llevar a nosotros al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento es tántrico. ¿Por qué? Porque el perdón y el perdonarse tiene como basamento la aspiración al bien y al mal, como Dios en sabiduría. En la perfección. Esto lo resumo en el número, en lo que se conoce la decodificación del número planteado por Lucas. Porque Lucas habla de el número 500, si recuerdo bien, o del número 5, es decir, totalmente la decodificación es el número 5. Cuando se plantea el número 5, se plantea la expansión, el renacimiento, el reencuentro inefable con lo real. Hemos concluido nuestra transmisión número 51 de Construyendo Humanidad. Gracias a la audiencia, en el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que sea partícipe de la luz y en ella y con ella vuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén. Encantado de haber compartido con ustedes esta hora, anhelando que sea de utilidad